Ya, 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el final. No vamos a cubrir todos los textos, los 8 textos que hay. Solo vamos a cubrir hasta el verso 17 hoy día. Pero creo que es bueno que leamos todo lo que nos resta de este capítulo. ¿Qué tal si lo hacemos así? Yo leo los pares, ustedes leen los impares. Lo hacemos de manera alternada, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y la conciencia, desechando la naufragada en cuanto a algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar y comenzamos. Sí, querido Padre, gracias por este día. Y oramos, Señor, que usted hable a nuestras vidas por medio de su palabra en este día. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Se acuerda que la semana pasada terminamos una sección de advertencias que el apóstol Pablo, una primera sección de advertencias, porque no es la única sección de advertencias que hay en esta carta, pero esta primera sección de advertencias que el apóstol Pablo le hace a su amado hijo en la fe, Timoteo. La primera parte tiene que ver con los falsos maestros, recuerda, entre el verso 3 y el verso 6. Y la segunda parte tiene que ver con las falsas enseñanzas entre el verso 7 y el verso 11. ¿Sí? Ahora, interesantemente, cuando Pablo termina la sección de advertencias, dice que las falsas enseñanzas y los falsos maestros no se ajustan a ¿qué cosa? Verso 11. Al glorioso evangelio del Dios bendito. Y ese evangelio, ese glorioso evangelio del Dios bendito, al cual no se ajustan ni los falsos maestros ni las falsas enseñanzas, le había sido encomendado al apóstol Pablo. Una pregunta que nosotros debemos de contestarnos, sobre todo en nuestros días, es ¿cuántos tipos de evangelio hay? ¿Hay más de un evangelio? Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿hay más de un tipo de evangelio? La verdad que sí. No sé si usted recuerda, pero el Señor Jesucristo en la primera etapa de su ministerio, cuando predica el Evangelio y cuando comisiona primero a los 12 y luego a los 70, les manda a predicar no el Evangelio de la gracia de Dios, sino que el Evangelio del reino. Ahora, ¿nosotros predicamos el Evangelio del reino? No. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio del reino y el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Se acuerda que, por ejemplo, Juan predica diciendo, Juan el Bautista predica diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué se había acercado? Porque el Mesías, prometido a la nación de Israel, aquel que ocuparía el trono de David, ¿no es cierto? El Mesías, el rey prometido, estaba en medio de la nación. Aquel que había sido prometido como Mesías, que iba a cumplir con la profecía hecha al rey David, estaba en medio de la nación. Por lo tanto, lógicamente, nunca el reino de Dios estuvo más cerca que en ese momento, que estaba el rey precisamente ahí. Pero se acuerda que Juan el apóstol, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Juan capítulo 1, verso 11, para luego decir en el verso 12, haciendo el contraste, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado el derecho, potestad, autoridad
de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ¿en el Nuevo Testamento hay más de un evangelio? Sí, está ese evangelio. Luego está este evangelio, el glorioso evangelio de Dios, ¿no es cierto? El evangelio del Dios bendito, que a Pablo le había sido encomendado. ¿Y cuál es ese evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. ¿En nuestro día hay más de un evangelio? Sí, sí. ¿Ha escuchado hablar alguna vez de Benny Hinn? ¿O de Guillermo Maldonado? ¿Nunca ha escuchado hablar de ellos? O hermano, o usted es muy santo, muy correcto en lo que busca como enseñanza, o escucha cualquier cosa menos televisión o radios cristianas. ¿Ha escuchado hablar de Benny Hinn? ¿Ha escuchado hablar? Dame un momento. ¿Ha escuchado hablar de Benny Hinn? ¿Ha escuchado hablar de Guillermo Maldonado? ¿Sí? ¿Sabe qué tipo de evangelio predican ellos, no? El evangelio que dice que si usted cree en Dios, usted va a ser materialmente rico. Eso se llama el evangelio de la prosperidad. Iván. No, yo vi un video de Benny Hinn. Y claro, él se ve muy ostentoso, incluso está siendo investigado. Porque lleva una vida muy onerosa, suntuosa, majestuosas casas, viviendo en palacios. Y bueno, él promueve esto del evangelio de la prosperidad. Ok, gracias. ¿Ha escuchado hablar alguna vez, por ejemplo, de Joel Osteen? Joel Osteen tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. De hecho, interesantemente, Joel Osteen es el pastor americano, el pastor en inglés de esta iglesia, y por muchos años Marcos Witt fue el pastor en español de esta iglesia. Y cuando Marcos Witt renuncia al pastorado de esta iglesia, viene Danilo Montero a ser el pastor de esta iglesia. Ahora, interesantemente a esta iglesia, por ejemplo, una vez invitaron a predicar a Marcos Vidal, de Witt Despedida. Fue, predicó, les dijo todo lo que no es el evangelio, y nunca más lo invitaron. Les dije, Benny Hinn, Guillermo Maldonado predican que si usted cree en Dios, usted va a ser materialmente rico. Joel Osteen le dice, si usted cree en Dios, porque él predica un evangelio que lo que hace es hacerle sentir a usted emocionalmente bien. Por lo tanto, si usted cree en Dios, va a tener una vida emocionalmente estable, se va a sentir bien. Usted nunca va a estar triste, nunca va a tener problemas, nunca. Va a estar bien. Después, no sé si usted escuchó hablar, en redes sociales se habla mucho de él, Daniel Habib. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de Daniel Habib? A mí me llama la atención. Y yo les digo, cuidado jóvenes, particularmente jóvenes. Yo más de alguna vez vi a algunos jóvenes posteando videos de Daniel Habib en sus redes sociales. ¿Sabe lo que predica Daniel Habib? Predica un evangelio donde usted se puede realizar o se puede sentir realizado de manera personal. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Estos evangelios que predican estos hombres salvan? No. No salvan. Porque no predican verdaderamente el evangelio de salvación, ese evangelio que le dice al hombre, eres un pecador perdido, no puedes hacer nada por ti mismo para alcanzar el perdón. Necesitas arrepentirte. ¿Sabe qué? Una cosa que ya me llama muchísimo la atención en la presentación de la predicación del Evangelio en nuestros tiempos es que la palabra arrepentimiento se ha perdido. Ha dejado de tener importancia, de tener relevancia. Pareciera que no hay que hablarle al hombre pecador del arrepentimiento. Y si el hombre pecador no se arrepiente, entonces ¿de qué? ¿Por qué necesitaría ser salvo si no tiene nada de qué arrepentirse, no? El verdadero evangelio le va a decir al hombre, eres un pecador que está perdido, no puedes hacer nada para cambiar tu condición, necesitas arrepentirte de tu mal camino. Necesitas poner tu fe en la única persona que puede hacer algo por ti para darte perdón y vida eterna, que es Jesucristo.
Él pagó en la cruz por tu causa, para llevar tus pecados. Necesitas creer. Habla con Él, pídele que sea tu Salvador, que sea tu Señor. Ese es el evangelio que debiéramos predicar, ¿no? No el de la prosperidad, no el de las emociones estables, no el de la realización personal. Porque déjeme decir esto simplemente. Para algunas mujeres, la realización personal es tener una profesión que ejercer. Para otras mujeres, perdón que las use como ejemplo, la realización personal es ser madre. Entonces, ¿qué estaría diciendo Daniel Javier? Si usted cree en Dios, tiene una profesión, encuentra un trabajo, está lista. Si usted cree en Dios y quedó embarazada y tuvo un hijo, está lista. Para hombres es lo mismo, ¿no? Muchos hombres, cuando tenemos que decir quiénes somos, no decimos lo que somos, o quiénes somos, decimos lo que hacemos, porque pareciera que encontramos valor en lo que hacemos y no en quiénes somos. Cuidado. Ahora, interesante. Iván. Pastor, retomando un poco, yo personalmente creo en el Evangelio de la Gracia por los tiempos que estamos viviendo. No asumo lo, entre comillas, Evangelio, porque, bueno, ahí, de la prosperidad, pero sí, digamos, creo que quiero hacer una salvedad un poquito porque, claro, podemos bíblicamente atacar esto, pero también no debería eso impedirnos a nosotros como hijos de Dios pedirle a Dios que mejore, por ejemplo, nuestros recursos o específicamente nuestras finanzas, porque con eso tal vez, por ejemplo, podríamos tener un mejor templo, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más. Ahora, yo personalmente creo que, y bíblicamente me parece que es así, el problema está cuando cambiamos el lugar de Dios. Si nosotros ponemos nuestras riquezas en primer lugar, entonces estamos idolatrando eso y sacando a Dios del primer lugar. Por tanto, finalmente creo que no es malo que nosotros como hijos de Dios le pidamos al Señor en oración, en fin, tener mejores recursos y en definitiva mejores finanzas. Ok, gracias Iván. Seguimos entonces. Simplemente estoy tratando de hacer una distinción entre el falso evangelio, la falsa doctrina. Recuerde que estamos en este fin de la sección, ¿no? La sección donde Pablo está haciendo una advertencia. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas enseñanzas. ¿Cómo distinguimos una falsa enseñanza, un falso maestro? Bueno, ¿se ajusta o no se ajusta al verdadero evangelio? Hay hombres que emocionalmente nos hacen estar estables, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir contentos, nos hacen ir felices a nuestras casas. Pero no nos predicaron la verdadera palabra de Dios. No nos predicaron la palabra de Dios. Déjeme decirle, yo en el tiempo he tenido la oportunidad de estar en lugares donde vino un hombre a dar una enseñanza y habló de cualquier cosa, de psicología, cualquier psicología, menos de la palabra de Dios. No citó el texto bíblico, ni un texto bíblico, en todo su mensaje, en toda su enseñanza. Y es la palabra de Dios la que convierte el alma. Nunca debe perder de vista eso. Nosotros somos confrontados con nuestro pecado por medio de la palabra de Dios. No por medio de emociones, no por medio de sentimientos, no por medio de sensaciones. Es lo que la palabra de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo digo. Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Dios dice en medio de su palabra y por medio de su palabra. Ahora, Pablo entiende esto, ¿no? E interesantemente, que comprende claramente lo que es el evangelio de la gracia de Dios, porque ha sido ese evangelio el que le ha salvado y el que le ha posicionado en el lugar donde él está.
él simplemente entendiendo esto va a comenzar esta nueva sección diciendo lo siguiente, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Déjeme decirle que Pablo reconoce que él es lo que es por la gracia de Dios. ¿Se acuerda? Cuando él escribe a los Corintios y le dice eso, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Primero, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primero, porque me fortaleció. Fortalecer. La palabra es interesante, la palabra en el idioma original, la palabra es interesante, porque la palabra significa, o se podría traducir, al que me capacitó por medio del Evangelio para hacer aquello que Él quería que yo hiciera y no lo que yo quiero hacer. Un poco, esa es la descripción más, quizás más literal de la expresión de Pablo cuando dice, doy gracias al que me fortaleció. La palabra en el texto original es endínamo. Y yo no sé si usted recuerda alguna palabra que suene parecida en un texto, en algún texto bíblico. ¿Cuál, Nicolás? Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio. Y ahí el Evangelio, que es poder de Dios, la palabra poder, ahí es dunamis, que tiene la misma, por así decirlo, la misma raíz de endínamo. Ahora, ¿de qué nos avergüenza Pablo en Romanos 1:16? Del Evangelio. Y es el Evangelio de la gracia de Dios lo que ha capacitado a Pablo para que haga lo que Cristo quiere que haga. Es el Evangelio de la gracia de Dios que le ha fortalecido, habilitándolo para hacer lo que Él quiere que haga. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también dice que es el Evangelio de la gracia de Dios y es Cristo mismo quien le ha tenido a Él, ha tenido una consideración particular, especial de Él, poniéndolo en el ministerio. ¿Y cuál es la consideración que ha tenido de parte de Pablo o hacia Pablo? ¿Cómo ve Cristo a Pablo? ¿Cómo? Como fiel. Como fiel. No solamente le fortaleció, sino que además le miró y le observó como una persona fiel. Ahora, ¿qué significa que sea fiel? Bueno, literalmente como alguien confiable, como alguien fidedigno, ¿no es cierto? Como alguien confiable, como alguien fidedigno. ¿Sabe qué es interesante? La palabra fiel la utiliza muchas veces el Señor Jesucristo en los Evangelios para referirse a un siervo. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 25, cuando Él habla y dice que va a llegar gente al cielo y su Señor le va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Es esa consideración. Pensaba y lo compartí hace 2 semanas atrás cuando estuve predicando en la iglesia de Puente Alto. Y lo mencioné. Pensaba en Enrique Quesada. Yo creo que Enrique Quesada es un hombre que no ha recibido todo el reconocimiento en esta tierra que un siervo como él debiese haber recibido. Ahora, un buen siervo nunca espera el reconocimiento. Pero el que un buen siervo no espera el reconocimiento no significa que otros no le puedan reconocer. Y yo creo que Enrique Quesada nunca recibió todo el reconocimiento que él merecía. Hay cosas interesantes que aprendí de él. Supe que cuando se compró recién la parcela allí en Puente Alto, había que ir a habilitar esa parcela, había que ir a vivir a esa parcela. Y la primera persona que fue a vivir en un cuartito pequeño fue Enrique Quesada, y era el cuidador de la parcela, hasta que se empezó a habilitar la parcela. Recuerdo a Enrique Quesada viviendo en un departamentito pequeño detrás de un galpón de herramientas y materiales, muy pequeño, que tenía un pequeño baño, donde además había una pequeña cocina y estaba el dormitorio de él y de su esposa, la tía Elsa. Pequeños lugares.
Pero ¿sabe qué? También me hace pensar y me hace recordar, y Mateo 25, 21 me da esa esperanza, ¿no?, de saber que un día el tío Enrique va a llegar al cielo. Se va a encontrar con su Salvador y su Salvador le va a decir: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre. Estoy seguro de eso. Me llama la atención porque el apóstol Pablo utiliza la palabra fiel. Y esta palabra fiel es la misma que usa el Señor Jesucristo para describir a estos siervos fieles. Ahora, ¿qué hace que un siervo sea fiel? No es lo que hace, sino la motivación con que hace las cosas. Eso hace que un siervo sea fiel. Un siervo fiel, hermano, cuida de las cosas de su Señor como si fuesen propias, como si fuesen las de Él. Eso hace de un siervo fiel. Ahora, Pablo entiende también que su llamado al ministerio es solo el fruto de la consideración del Señor. No son sus habilidades, no son todo lo que él era antes, no son su profesión, sus estudios, su oratoria. No es nada de eso. Es más, el apóstol Pablo reconoce que no es nada de eso en el verso 13. Porque en el verso 13 él describe cómo él era antes. Fíjese lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y Pablo va a describir 3 aspectos de su vida pasada. La primera, él dice: yo fui blasfemo. ¿Y qué significa blasfemar? Literalmente, hablar mal. Perdón que use esta expresión, pero la expresión más literal es hablar estúpidamente o hablar estupideces. Eso es blasfemar. Hablar estúpidamente o hablar estupideces. Pablo dice: yo en mi vida pasada fui un blasfemo. Hablé puras estupideces. A tal punto que en mi incredulidad yo negué la deidad de Cristo. En mi incredulidad yo negué que Cristo era quien decía ser y quien realmente es. ¿Se acuerda que yo le decía que probablemente por una cuestión de edad el apóstol Pablo haya sido contemporáneo a Cristo en el ministerio y haya observado el ministerio de Cristo, pero desde el bando contrario, desde el lado fariseo? Probablemente Pablo fue uno de los que muchas veces se opuso al Señor Jesucristo. Probablemente fue uno de aquellos que acusó al Señor Jesucristo, que incitó al pueblo contra el Señor Jesucristo. No sería de extrañar que Pablo haya sido uno de los instigadores del pueblo cuando el pueblo dijo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No sería de extrañar. Pablo fue un blasfemo. Pero no solo fue un blasfemo, también, ¿qué fue? Un perseguidor. ¿Se acuerda que la conversión del apóstol Pablo se da en el contexto de un Pablo persiguiendo la iglesia? Mire, vaya a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 1. En el capítulo 7, Esteban es martirizado y el capítulo 8 comienza diciendo lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. Sabemos que este Saulo es Pablo, ¿no? Con el tiempo llega a ser Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, si usted avanza un capítulo, al capítulo 9, mire lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, simplemente, creo que ya lo dije una vez, pero cuando ahí dice hallase hombres y mujeres de este camino, esa era una forma de mencionar a los creyentes, el camino. Va a ser algunos años después, en Antioquía, que se les va a llamar por primera vez cristianos. Pero hasta este punto se les llamaba los del camino. Los del camino.
Por eso que habla, si hallase a hombres o mujeres de este camino, los trajese prisioneros. Ahora, es interesante la forma o la frase que utiliza Lucas cuando describe a Pablo en el capítulo 9, verso 1. Saulo respirando aún amenazas. ¿Sabe cuál es la idea ahí? Que el ser un perseguidor de la iglesia, ser un hombre que quería atrapar a los creyentes para traerlos prisioneros a Jerusalén, se había vuelto la motivación de la vida de Pablo. Se había vuelto aquella razón de ser en la vida de Pablo. Y cuando él dice respiraba amenaza, es como el aliento, era su aliento de vida. Eso es lo que él quería hacer. Y Pablo se reconoce a sí mismo de esta manera. No solo dice que él era un blasfemo, que hablaba tontera, hablaba estupideces respecto de nuestro Señor Jesucristo, sino que además era un perseguidor de la iglesia. Ahora, lo vimos hace un par de semanas atrás, cuando hablamos un poco del testimonio de Pablo, ¿no? Cuando él se convierte. Porque es muy interesante la identificación de Cristo, la cabeza, con la iglesia, el cuerpo. Porque Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno podría decir, no está persiguiendo a Cristo, está persiguiendo a la iglesia. Pero es imposible que Cristo no se identifique con su iglesia. Ese fenómeno de no identificarse con la iglesia es el fenómeno de los creyentes muchas veces, de los cristianos, de los miembros, ¿no? Que no queremos identificarnos con la iglesia. Pero nunca, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar esa descripción o ese fenómeno de parte de Cristo respecto de la iglesia. Cristo siempre se va a identificar con su cuerpo, que es la iglesia, siempre. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Fíjese qué interesante, ¿no? Pablo dice, yo antes fui un blasfemo, fui un perseguidor. Dice algo más. ¿Qué cosa? Un injuriador. Quizás la traducción mejor sería un pendenciero. Él era un hombre orgulloso, altivo, que creía que estaba haciendo lo correcto, por lo tanto iba y buscaba nomás a los creyentes para llevarlos prisioneros a Jerusalén, para que recibieran el castigo que merecían sus malas acciones. ¿Cuáles malas acciones? Predicar a Cristo crucificado y a este resucitado. Esas eran las malas acciones. Y Pablo dice, yo era un altivo, yo era un injuriador, yo era alguien que buscaba discutir, que buscaba la pelea. Pero fíjese que este blasfemo, perseguidor, injuriador, también entiende algo, ¿no? Fui recibido, ¿a qué cosa? A misericordia. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En la ley mosaica, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos de la diferencia entre la ley y la gracia, no? En la ley mosaica existía un mandato que decía que si alguien pecaba deliberadamente sabiendo que estaba pecando, esa persona no tenía perdón, tenía que ser muerta, simplemente, lapidada. Pero aquel que pecaba por ignorancia podía ofrecer sacrificio y ser perdonado. Y Pablo, apelando a ese estatuto de la ley, dice, yo fui blasfemador, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero lo hice por ignorancia. Por eso pude ser recibido a misericordia, porque lo hice sin saber, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo entiende que es la gracia de Dios y no las obras de la ley las que cambiaron su vida. Es la misericordia de Dios que no le dio lo que él debía haber recibido por ser un blasfemo, perseguidor e injuriador, sino que a cambio le dio o le entregó la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Ahora, déjeme decir esto, hermano, no es que Dios tenga medidas distintas de gracia para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros venimos como pecadores arrepentidos delante del Señor, el Señor nos recibe con la misma gracia, a todos por igual. No hay una medida de gracia distinta. No, el budín es buen cabro. Se condorió en pecó en 3 cosas graves, pero bueno, a él le vamos a asignar una medida de gracia, distinta de la medida de gracia que merecen otras personas
porque son más pecadoras. No, es igual para todos, pero la percepción individual, la percepción personal varía, porque nos conocemos, ¿no? Usted sabe de dónde el Señor lo rescató, usted sabe de dónde el Señor le perdonó. No recuerdo en este momento quién lo dijo, quién lo escribió, pero recuerdo el texto, ¿no? A quien se le perdona mucho, ama más. Es la percepción individual de cada quien, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe. Y el apóstol Pablo dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. ¿Por qué razón? Porque lógicamente un pecador arrepentido que viene en fe al Señor Jesucristo en búsqueda de perdón encuentra el amor de Cristo que le perdona. Y Pablo lo reconoce así, po. Pablo lo reconoce de esta manera. Pero también entiende una cosa el apóstol Pablo, que esto que le ha pasado a él no es solo para él, es para todos. Por eso que en el verso 15 dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y déjeme decirle que esta es una declaración interesante del apóstol Pablo. Primero porque es una declaración donde expresa su humildad. Después lo vamos a ver, después les voy a explicar por qué expresa la humildad. Pero también es una declaración donde expresa que la gracia de Dios alcanza para todos y debe ser oída por todos. Simplemente, hermanos, déjenme mencionar esto. ¿Se acuerda que les dije que en octubre, en el mes de la Reforma, sí, bien digo, en el mes de la Reforma, vamos a parar, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar de los puntos del tulip de Calvino, ¿no? Bueno, uno de los puntos del tulip de Calvino habla de la expiación limitada. El único que voy a explicar rápidamente. ¿Qué significa expiación limitada? Que Cristo no murió por todos, solo por los elegidos. Déjeme decirle que yo no creo eso. Yo no creo que Cristo haya muerto por un grupo selecto, porque son muchos los textos bíblicos que nos dicen que Cristo murió por todos. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mismo texto, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa. ¿Todos van a ser salvos? No. ¿Quiénes son salvos? Los que se arrepienten y creen. Ellos son salvos. ¿Todos son salvos? No. El que no todos sean salvos significa entonces que la gracia de Dios o que la expiación de Dios es ineficaz. No. Simplemente dice que aquellos que no se salvan, que aquellos que se pierden, son responsables de su propia decisión. Al cielo, ante el juicio del gran trono blanco, nadie va a poder presentarse diciendo es que yo no tuve la oportunidad. Pues. Fuiste arbitrario, o sea, no me elegiste, así que yo no tuve la oportunidad, no tenía la capacidad de elegir. No. La Biblia no enseña eso. Pero lo vamos a explicar en unos meses más, ¿no? Simplemente déjeme recordarle, este texto nos habla de eso, pero también nos habla de la humildad de Pablo. Porque fíjese cómo se presenta Pablo. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? ¿Quién es él? Pecador. ¿Sí? Pero todos somos pecadores. Todos somos pecadores y no todos somos humildes. ¿Qué muestra, qué potencia, qué grafica acá que Pablo es humilde? Dice que él es el primero. El primero. Ya alguien me podría decir, pero eso no es una muestra de humildad. Déjeme decirle que sí. ¿Sabe por qué? Porque si usted va, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 15, verso 9, dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice Pablo respecto a sí mismo, ¿no? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y luego, en Efesios capítulo 3, verso 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjese que cuando hay que hablar bien,
Pablo dice, soy el más chico, el más pequeño, insignificante. Pero cuando hay que demostrar la culpabilidad, la pecaminosidad, cuando hay que mostrarse como ejemplo de algo negativo, Pablo dice, yo soy el primero, soy el más grande de todos. Eso es una muestra de humildad. Yo recuerdo que cuando era chico en la iglesia donde asistía, hubieron bautismos. Y antes de los bautismos le pedían a los hermanos venir y presentar su testimonio personal. Y siempre me acuerdo de un hermano que vino y presentó su testimonio de vida. Déjeme decirle que ese hombre no necesitaba un salvador. Era un hombre bueno. Oiga, pero el hombre... Yo creo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el hermano. Oiga, el hombre bueno. Yo creo que veo cuando en el ejército, cuando condecoran a personas y les ponen medalla. Yo creo que él era una medalla en el pecho de Cristo. Una condecoración. Oiga, el tipo bueno. No había nada malo en él. Y cuando uno piensa en alguien así, dice, ¿este hombre entiende verdaderamente lo que es la gracia de Dios? ¿Entiende verdaderamente lo que Cristo ha hecho en la vida de nosotros como pecadores? Pareciera que no. Cuidado, déjeme decirle, cuidado cuando comparta su testimonio personal de vida. Hable de la obra de Cristo en su vida. No hable de su bondad como individuo. Cuidado con eso. Pablo hace un reconocimiento. Él comienza diciendo, yo fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, más fui recibido a misericordia. Y déjeme decirle que todos en esta sala, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido recibidos a misericordia. Y si no lo ha sido todavía, es tiempo, es oportuno todavía que lo pueda hacer. Se ha recibido a misericordia del Señor. Pero fíjese lo que dice, verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿El primero de qué? De los pecadores. ¿Se acuerda del verso 15? El primero de los pecadores. Mostrase en mí el primero. Toda su clemencia. Y la palabra clemencia ahí es interesante, la palabra es macrotumia, de donde viene, o de donde en otros textos se traduce como paciencia. Como paciencia. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo, no? Dios fue paciente conmigo. Dios fue tremendamente paciente conmigo. Me esperó, me aguardó. No me dio lo que merecía. Juicio, castigo. Muy por el contrario, me perdonó. Muy por el contrario, me perdonó. Pero fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Me olvidé de Nicolás. ¿Cuál fue el título la semana pasada? Una ley mal entendida. ¿Cuál es el título esta semana? Un ejemplo de la gracia. ¿Ya? No lo vuelvo a repetir. Pobre que lo cambies. O vas a hacer un ejemplo. No de la gracia. No. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el ejemplo, para que mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto, si Cristo pudo conmigo, puede con cualquiera. Si Cristo lo pudo hacer en mi vida, lo puede hacer en la vida de cualquiera. Incluso en la vida de nosotros. Incluso en la vida de nosotros. No necesitamos ser tan malos. Somos malos. Somos malos. No necesitamos ser tan malos. Cristo puede.
No necesitamos ser tan buenos. Esa es la maravilla, la gracia de Dios, que no necesita que nosotros seamos buenos. No. Porque su gracia se perfecciona justamente en nuestra debilidad. En lo que nos hace pecadores, en lo que nos convierte en pecadores necesitados de un Salvador. Allí se perfecciona la gracia de Dios. Por eso es que le decía, probablemente todos nosotros en nuestra vida en algún punto hemos sido recibidos a misericordia. Pero si no ha sido recibido a misericordia, hoy puede ser el momento de ser recibido a misericordia. Hoy puede ser el momento. Ahora, quizás como aplicación práctica de todo lo que hemos dicho hoy día, queda una pregunta, ¿no? Si Pablo fue un ejemplo de la gracia de Dios, ¿usted podría ser un ejemplo de la gracia de Dios? Sus vecinos, ¿qué testimonio pueden dar de usted? No, él es un hombre ejemplar, es una mujer ejemplar aquí en el barrio, en la comunidad. ¿Qué ejemplo o qué testimonio pueden dar sus compañeros de trabajo? No, la verdad que es un hombre ejemplar, una mujer ejemplar. Sus compañeros de estudio. Si es que se tuviese que reescribir esta carta y fuese usted el escritor, ¿usted podría, el Espíritu Santo se atrevería a ponerlo a usted como ejemplo? ¿O tendría que mirar para el lado? No, este es mejor que no. ¿Tiene un testimonio? Tiene un testimonio. Hoy día veníamos para acá en la mañana temprano. Me olvidé y me acordé recién. Nos estábamos subiendo al auto y el casero de las papas de la feria nos saludó, qué sé yo, y nos dice, ¿van para la iglesia? Sí, le dije. Pueden poner en oración a mi tío Manuel Méndez. Está enfermo, no sabemos qué tiene. Pueden orar por él. Y después nos dice, y me acordé de la iglesia de San Ramón. Yo también voy a la iglesia, dice. Los domingos y los jueves, pero en la tarde, dice. Nuestra iglesia funciona en las tardes. Me acordé de San Ramón. San Ramón es una iglesia donde la mayor parte de la gente, o un gran número de gente, trabaja en la feria. No pueden tener culto a la mañana. Entonces el culto es en la tarde. Para que los hermanos que trabajan en la feria vayan el día domingo. Creo que el culto del domingo es largo, sí, pues, como el feriante no trabaja el día lunes. Así que ahí le dan nomás. Pues. Que no sepa, Pastor Oscar, que lo estoy pelando, me va a reclamar. Cuidado usted, ¿ah? Cuidado usted que le cuenta ahí a su regalón. Sí. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque honestamente nosotros saliendo en la mañana no teníamos mucho que... ¿Por qué no iban a pillar por canuto? No veníamos yo no venía de corbata. La señora ahí, menos todavía. Menos usa corbata, digo yo. Pero pensaba, ¿no? ¿Qué hace que uno sea identificado? Perdón que use este ejemplo. No estoy diciendo con esto que somos ejemplos de la comunidad. Yo en mi comunidad, ahí donde vivo en Recoleta, solo conozco un ejemplo, que murió hace algunos años atrás y yo le he contado la historia. Que toda la comunidad salió a despedirlo, porque se transformó en el pastor de la comunidad, del barrio. Y cuando lo sacaron hacia el cementerio, la comunidad, creyentes y no creyentes, los vecinos del barrio, se pararon en la plaza frente al templo con globos a despedirlo. Hermano, Pablo fue usado como ejemplo por Dios. ¿Y usted podría ser usado como ejemplo? Creo que es una pregunta atingente en este momento, no de la predicación, de la enseñanza. Creo que es una buena pregunta para aplicarla a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le transmitimos a la gente? ¿Qué es lo que le comunicamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudios? ¿Qué es lo que le comunicamos? ¿Que soy un blasfemo?
¿Que soy un perseguidor? ¿Que soy un injuriador? ¿O que soy alguien que ha sido recibido a misericordia? En quien la gracia de Dios, o a quien la gracia de Dios le ha dado perdón y vida eterna. ¿Qué es lo que le comunicamos? Me encanta cómo termina esta sección, porque termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología se puede decir básicamente que es una alabanza a Dios. Eso es una doxología. Ahora, ¿qué es alabanza? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué es una alabanza? Me parece bien. Yo creo que cuando sus alumnos le contestan así a usted se siente muy contento. ¿No es cierto? En este caso, exaltar a Dios. Sí. Ahora, déjeme simplemente decir esto. Hay una diferencia entre la alabanza y la adoración. La alabanza es reconocer lo que Dios hace. Y Pablo ha hecho eso en este punto. Se ha dedicado a reconocer todo lo que Dios ha hecho en su vida. La adoración es reconocer lo que Dios es, reconocer los atributos de Dios. Nosotros cantamos canciones de alabanza y cantamos canciones de adoración. Hay canciones donde reconocemos lo que Dios hizo por nosotros. Pero hay canciones donde nosotros reconocemos quién es Él. Y esa es una pequeña diferencia. Una doxología es una alabanza. Pero también hay doxología en la Biblia que tienen implícita adoración. En este caso, ¿qué es? Por lo tanto, al Rey de los siglos. ¿Se acuerda? Ayer se los mandé y le dije, este es un buen texto para memorizar. No sé cuántos ustedes lo memorizaron. Pero este es un hermoso texto para memorizar. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Qué más? Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Eso es adoración. Pero Pablo reconoce que Dios pudo hacer todo lo que él describe entre el verso 12 y el verso 16. Lo pudo hacer en la vida de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque quien lo hizo es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Y a Él debe ser honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ayer estaba mirando un reportaje en las noticias y me llamó la atención porque no sé si hoy o mañana se va a inaugurar en la puerta de Morandé 80 una placa. ¿Fue hoy día en la mañana? Se inauguró entonces una placa recordatoria. Pero ¿sabes lo que decía la placa recordatoria? Porque la mostraron. Honor y gloria eterna. No recuerdo si decía a los compañeros, pero algo así. Honor y gloria eterna. Me parece que dice esto. Honor y gloria eterna a los compañeros GAP. Los antiguos, los de mi edad, saben lo que eran los GAP. ¿No es cierto? Saben, supongo. Los más jóvenes probablemente no. Déjeme decirle que ahí hay una contradicción, hay una cosa que es indebida, que es incorrecta. La única persona que puede recibir honor y gloria eterna es un Dios eterno. Es un Dios eterno. Me encanta cómo termina esta sección el apóstol Pablo y por eso me encanta este texto. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él pudo perdonar a un pecador perdido, blasfemo, perseguidor, injuriador. Lo pudo perdonar para darle perdón y vida eterna. Y eso lo pudo hacer con nosotros también. Por lo tanto, nosotros también podemos declarar o podemos recitar esta misma doxología. Vamos a orar y vamos a terminar. Cierren sus ojos, por favor, para que podamos orar.